A principios del siglo XX, el mundo parecía estar en una era de progreso. Pero, por debajo de la superficie, las cosas eran muy diferentes. Hoy, vamos a viajar en el tiempo para entender cómo un solo disparo en una ciudad de los Balcanes pudo encender el conflicto más devastador que la humanidad había visto hasta ese momento: la Primera Guerra Mundial. Y esta es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que el asesinato de una persona, una sola, arrastre a todo el planeta a una guerra con millones y millones de muertos? Bueno, la respuesta no está tanto en la bala que se disparó, sino en el mundo que la rodeaba. Un mundo que la verdad estaba listo para explotar. Para entender la explosión, primero tenemos que mirar bien el barril de pólvora. Y es que la Europa de antes de 1914, de pacífica tenía muy poco. En realidad estaba cargadísima de tensiones, de viejas rivalidades, de ambiciones. Solo necesitaba una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Entonces, ¿qué había dentro de ese barril? Pensemos en 4 ingredientes clave. Primero, el nacionalismo, pero uno llevado al extremo, esa idea de mi país es el mejor y los demás son inferiores. Segundo, el militarismo. Todas las grandes potencias estaban en una carrera loca por tener el mejor ejército, las mejores armas. Le llamaban la paz armada, imagínense. Tercero, el imperialismo. Una competencia brutal por tener más colonias, más recursos, más poder en el mundo. Y por último, rivalidades que venían de lejos, heridas que nunca sanaron, como la de Francia, que no le perdonaba a Alemania haberle quitado los territorios de Alsacia y Lorena. Y esto nos lleva a un punto clave, quizás el más peligroso de todos: el sistema de alianzas. Europa estaba, literalmente, dividida en 2 grandes equipos. Por un lado, la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Por el otro, la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y, Italia, que luego se cambiaría de bando. ¿Qué significaba esto? Que si alguien se peleaba con un miembro de un equipo, se peleaba con todos. Una pequeña disputa local podía convertirse casi de inmediato en una guerra continental. Y ahora sí, con el escenario completamente montado, llegamos a ese momento, a esa chispa que finalmente prendió fuego al barril de pólvora del que venimos hablando. La chispa saltó en Sarajevo. Un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, le disparó y asesinó al archiduque Francisco Fernando, que era nada menos que el heredero del trono de Austria-Hungría. Pero ojo, esto no fue un simple asesinato, fue la excusa perfecta. Para Austria-Hungría era la oportunidad de aplastar a su problemático vecino, Serbia. Y para el resto era la señal de que el sistema de alianzas estaba a punto de activarse. Y lo que pasó después fue vertiginoso, una auténtica locura. Fíjense en esta línea de tiempo. En apenas un mes, el mundo pasó de un atentado a una guerra total. Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia. Serbia no lo acepta del todo. Austria-Hungría le declara la guerra. Rusia, que es aliada de Serbia, se moviliza. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y casi al mismo tiempo a Francia. ¡Pum! Las fichas de dominó cayeron una tras otra, sin que nadie pudiera o quisiera detenerlas. Una vez que la maquinaria bélica se puso en marcha, la guerra se peleó sobre todo en 2 gigantescos escenarios en Europa, y cada uno fue un mundo completamente diferente. En el frente occidental, que iba desde Bélgica hasta Suiza, la guerra se clavó en el barro. Se convirtió en un infierno estático, una masacre de desgaste puro y duro. En cambio, en el frente oriental, que era inmenso, fue una guerra de movimiento, con ejércitos enormes avanzando y retrocediendo cientos de kilómetros. 2 caras muy distintas de la misma y sangrienta moneda. Pero si hay una imagen que define a la Primera Guerra Mundial, es sin duda la guerra de trincheras. Hablemos de esto. Eran kilómetros y kilómetros de zanjas cavadas en la tierra, donde millones de soldados vivieron, o más bien sobrevivieron, durante años. Vivían entre el lodo, las ratas y la muerte constante, para luego lanzarse ataques suicidas a través de la tierra de nadie y ganar con suerte unos pocos metros. Fue el símbolo del estancamiento y la brutalidad sin sentido. A veces un solo número lo dice todo. Más de 700.000. Esa es la cantidad de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos, que hubo en una sola batalla, la de Verdún. 700.000 personas. Es una cifra que incluso hoy nos cuesta procesar, y que nos muestra la escala industrial de la matanza. Y así pasan los años de guerra, empantanados, sin un final a la vista. Hasta que llega 1917. Este año fue un punto de inflexión total. 2 eventos gigantescos le dieron la vuelta por completo al tablero de juego. El primer gran sismo, Rusia se retira. El país estaba destrozado por dentro, había sufrido pérdidas humanas terribles, y en medio de todo estalló su propia revolución.
El nuevo gobierno bolchevique simplemente no podía seguir peleando y firmó la paz con Alemania. Para los aliados fue un golpe durísimo. De repente todo el frente oriental se había derrumbado. Pero, mientras un gigante se caía, otro estaba a punto de despertar. Alemania, desesperada por ahogar económicamente a Gran Bretaña, tomó una decisión fatal: la guerra submarina sin restricciones. O sea, hundir cualquier barco que se acercara a las Islas Británicas. ¿El problema? Hundieron barcos estadounidenses, y eso fue la gota que colmó el vaso. Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania y con ellos entraron al conflicto su inmenso poder industrial y millones de tropas frescas. Con Estados Unidos en la balanza, el resultado era casi inevitable. Nos acercamos al final de la guerra. Pero, cuidado, porque el final de esta guerra fue en muchos sentidos el comienzo de la siguiente. Para 1918, Alemania quemó sus últimos cartuchos. Lanzó una última y desesperada ofensiva en el oeste, pero sus soldados estaban al límite. La respuesta de los aliados, ahora con el refuerzo de más de 1 millón de estadounidenses llenos de energía, fue demoledora. Las líneas alemanas se rompieron. El fin era solo cuestión de tiempo. Y así, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se firmó el armisticio. Después de más de 4 años de una carnicería sin precedentes, las armas por fin callaron en Europa. La llamada Gran Guerra había terminado. Pero el silencio de las armas no trajo una paz real, ni de cerca. El Tratado de Versalles, que se firmó al año siguiente, no buscaba la reconciliación, buscaba venganza. Se señaló a Alemania como la única y absoluta culpable de todo. Se le impusieron reparaciones económicas imposibles de pagar. Se le quitó un montón de territorio, incluyendo la simbólica Alsacia y Lorena, y se le dejó con un ejército diminuto. Para el pueblo alemán, esto no fue un tratado de paz, fue una humillación nacional. Y es aquí donde la historia nos da una de sus lecciones más trágicas. Toda esa humillación, todo ese resentimiento que se sembró en Versalles, se convirtió en el terreno fértil perfecto para que, 20 años después, floreciera el nazismo y el deseo de revancha. Y esto nos deja con una pregunta muy incómoda. ¿Fue el fin de la Primera Guerra Mundial en realidad el verdadero comienzo de la Segunda? Una historia inquietante sobre cómo las paces mal hechas pueden ser simplemente el prólogo de una guerra todavía peor.